Y aquí ya estamos con Lucía Isikoff para empezar a hablar de este tema que ha sido el gran tema durante toda la jornada. Un tema o una decisión de la Corte Suprema quizás imaginable desde las últimas horas a partir de algunas manifestaciones públicas, incluso de Carlos Rosenkrantz, el presidente de la Corte. Para englobar, para universalizar el tema, Lucía va a hacer un recorrido sintético pero completo hasta desde dónde hay que ir para entender lo que ha sucedido. Buenas noches, Lucía. Buenas noches, Ariel. Bueno, nos vamos a la gestión de Mauricio Macri, si querés, para empezar, para entender qué es lo que pasó hoy. Bien. Durante la gestión de Mauricio Macri en 2016, lo que hace el entonces presidente es trasladar jueces, cambiarlos de juzgado por decreto. Este es un procedimiento que no es constitucional porque necesitan, entre otras cosas, que haya acuerdo en el Senado para poder pasar de un juzgado a otro, en este caso, los jueces que fueron hacia Comodoro Pi. Esto se hizo de una manera irregular, entonces ahora, cuando se analizan estos traslados, hay exactamente 10 traslados que quedan en el ojo de la tormenta, porque se los considera por distintos motivos irregulares. ¿Por qué hablamos de 3 jueces y no de 10? Porque los otros 7 se presentan al Senado y sus casos están en estudios para ver si se van a ratificar o no esos acuerdos. Pero estos 3, y hablamos de Bruglia, de Bertuzzi y de Castelli, deciden directamente recurrir a la justicia y van con un per saltum a la Corte Suprema. Per saltum, ¿no? Que se saltean instancias jurídicas, van directo a la Corte. Es decir, el Senado revoca esos traslados, los rechaza. Antes de la decisión del Senado, la Corte Suprema posterga su decisión. Sí. Pero claro, la posterga, no es que la suspende, en algún momento iba a llegar. Llama a este acuerdo extraordinario del cual ya hablábamos durante toda la semana. Exacto. ¿Y qué es lo que decide? Bien vos decís, per saltum, saltar instancia que la Corte Suprema defina. ¿Y qué es lo que decide hoy la Corte? Lo que decide hoy la Corte es aceptar este per saltum y hasta que no defina, porque todavía no hay una definición, pero ya lo acepta. Hasta que no haya una definición de fondo, el Consejo de la Magistratura no puede cubrir estas vacantes de los jueces. Queda todo frisado en este momento, ahora a la espera de lo que va a definir la Corte Suprema y sabiendo que hubo en estos días ciertas presiones, empezaron con esa marcha de las antorchas y desembocaron este fin de semana en un escrache en la casa de uno de los jueces de la Corte Suprema, hablamos de Lorenzetti, y con varios antecedentes de declaraciones de funcionarios del gobierno diciendo, bueno, es un escándalo, ¿no?, que pase esto. En minutos nada más, Néstor Espósito, nuestro especialista en judiciales, nos pone en contexto, nos analiza, nos explica, ya nos informa qué es lo que va a suceder y también por qué sucede lo que sucedió hoy. Empecemos entonces con las repercusiones políticas. Sí, primera repercusión, si querés, el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, que vuelve a decir qué es lo que pasó este fin de semana con Lorenzetti y habla nuevamente de un apriete a la justicia para que se tome la decisión de hoy. Lo vemos a Cafiero. Son resabios que no tienen que ver con la democracia ni con la convivencia democrática. Me parece que no, claramente fue un apriete al juez, evidentemente. Lo que hubo fue un escrache en su domicilio, y bueno, los carteles decían todo, buscando un efecto que tiene que ver con, en algunos casos, hasta con interrumpir el régimen democrático. Eso es lo que planteaban. Allí Santiago Cafiero, entonces, el jefe de gabinete. ¿Qué otras repercusiones? A ver, era obvio el color o el tinte de las repercusiones dependiendo la parte del arco político, digamos, sí, ¿no? En un rato vamos a ver todas las repercusiones de la oposición que básicamente celebró y consideró una victoria lo que sucedió en el día de hoy. Y ahora te invito a mirar el archivo porque lo tenemos a Carlos Rosenkrantz, el titular, el presidente de la Corte Suprema, cuando en 2016 iba al Senado a hablar con los senadores y le preguntan cuál tiene que ser el procedimiento para la aprobación de magistrados. Y esto es lo que contestaba. ¿Cuál es su opinión respecto al encuadre constitucional y al rol del Senado en la designación de los jueces de la Corte, doctor Rosenkrantz? Bueno, gracias por su pregunta, señor senador. Yo creo que nadie puede aspirar a ser juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sin el acuerdo del Senado.
Carlos Rosenkrantz. Y aquí, además de Lucía, Néstor Espósito, nuestro gran especialista de judiciales, de las personas más informadas en ese ámbito en nuestro país. Lucía, vos tenés más información al respecto. Déjame preguntarle primero a Néstor, ¿por qué la decisión de hoy de la Corte? Buenas noches. Es claramente una decisión que juega en sintonía de todo lo que podía resolver la Corte. A favor de la postura de Bruglia, Bertuzzi y Castelli, resolvió todo. Ajá. Es claramente un respaldo, un apoyo a la posición de ellos. No es una posición definitiva, no está resolviendo si esto está bien o está mal, no es una posición que se haya acabado aquí. ¿Pero es un indicio de la posición definitiva? En principio, la restitución a sus cargos de manera provisoria es una señal. No está terminada la historia porque, en definitiva, lo que se cuestiona aquí es la validez constitucional de un procedimiento, que es el traslado de jueces por decreto. Y lo importante no es los nombres de estos 3 jueces, que también son importantes, sino el aval a un procedimiento, porque si la Corte respaldara finalmente el sistema de trasladar jueces a su pedido por decreto de un tribunal a otro, esto podría habilitar a que por lo menos 300 cargos vacantes en la actualidad se ocuparan de la misma manera. Claro. Claro, es decir, el efecto dominó sería inverso, ¿no? Por lo menos dejaría abierta esa posibilidad. Dejaría abierta la posibilidad, es cierto. No la aseguraría, pero sí la incluiría. Consulta, se ha escuchado, un ratito vamos a escuchar, repercusiones tanto del ámbito oficialista como del opositor. En general, el ámbito opositor, una coincidencia en la alegría por esta decisión. La claridad en las fronteras de los poderes, ¿no? Cómo los 3 poderes, se supone, siguen diferenciados. Ahora bien, se supone entonces que en el 2016 el Poder Ejecutivo de entonces falló por encima del Poder Legislativo. Mira, hay 2 planos de análisis en esta historia. El primero tiene que ver con el mecanismo. El mecanismo de traslado por decreto es un mecanismo que en principio fue tachado de inconstitucionalidad por 2 de los 3 poderes del Estado. Es decir, el Consejo de la Magistratura, el Senado y el propio Poder Ejecutivo dijeron que esto no estaba bien. La Corte Suprema, que es la cabeza del Poder Judicial, dice no, para mí por ahora hay que dejarlo como está. Esta es una primera discusión. Una decisión de 2 poderes del Estado, el Legislativo y el Ejecutivo, fue catalogada en principio como inválida o como mal aplicada por el tercero de los poderes, que es el Poder Judicial. Esto por un lado. La otra cuestión tiene que ver básicamente con la posibilidad de avanzar con esta decisión de trasladar a jueces por decreto. Y si el camino de ida estuvo bien, el de vuelta también debería estarlo. Y si el camino de vuelta está mal, el de ida también debió haberlo estado. No puede estar bien el camino de ida y mal el camino de regreso. Claro, ese es el punto, ¿no? Quizás hasta en lo político pueda sonar o pueda surgir un efecto boomerang en todo este tiempo. Pero bueno, no nos adelantemos. Vamos, Lucía, más a repercusiones. Ya hay más consultas para Néstor para que nos siga explicando. Pero que las veamos por ahora. Favor, bueno, vamos a empezar a ver los tweets sobre todo de la oposición, ¿no? Y de cómo reacciona la oposición ante esta noticia. Hoy, muy temprano a la tarde, por supuesto, una de las primeras en expresarse fue Patricia Bullrich, la tenemos por allí, y dice que los 3 jueces seguirán al frente de las causas que tramitan hasta tanto la Corte Suprema defina su destino. Quiero destacar a los argentinos que pacíficamente han defendido la institucionalidad, levantando sus banderas. Conmueve esta Argentina valiente. Contábamos ayer que muchos se expresaron en contra de Néstor de lo sucedido en la casa de Lorenzetti, en este escrache. Bueno, Patricia Bullrich parece estar hasta a favor y de hecho se sabe que el PRO fogoneó, ¿no?, lo que sucedió. Y ahí Lilita Carrió, la República está muy, muy feliz, gracias a Dios. ¿Sobre lo de Bullrich qué, Néstor? No, hay un punto en particular que tiene que ver con los tiempos. Sí. Bruglia, Bertuzzi y Castelli están hoy en uso de licencia. Licencia, claro. Esa licencia termina el próximo lunes. Los tiempos que dispuso la Corte son de 48 horas para las partes y de 48 horas para la Procuración, con lo cual, en el acuerdo del martes que viene, estaría en condiciones de tomar una decisión definitiva respecto de si esto está bien o está mal. Es decir que, en el caso de que resuelva tirar todo para atrás, ese regreso sería de solo un día. Si la Corte decide avanzar, ese regreso sería definitivo. Definitivo, claro. Gracias a ambos, la seguiremos.